Buenos días, mis amados hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Mi hermano, Romanos capítulo 11, vamos a estudiar todo este capítulo. Esperemos ser breves y ser claros en la explicación. Y bueno, pues este capítulo 11, como bien lo hemos apuntado en las últimas 2 semanas, nos habla del futuro de Israel. Así que este es un estudio muy emocionante porque estamos directamente como la iglesia, como los gentiles, estamos directamente implicados en esto, hermano, ¿ok? Pablo comienza con esta pregunta, mira lo que dice el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera. Bueno, Pablo inicia con esta pregunta y es importante, mi hermano, que entendamos esto, porque si pensamos que los israelitas ahora son desechados, entonces muchas cosas de la Biblia van a estar confusas para nosotros. No tendríamos para empezar seguridad de las promesas de Dios. ¿Estás de acuerdo? Así que tenemos que entender esto, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, se va a hacer uno. ¿Sí? ¿Y cuál es? Su iglesia. No sé si recuerdas la parábola que hemos mencionado muchas veces, pero el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor está representando a todos los gentiles que hemos desobedecido al Señor, y el hijo mayor, aquellos judíos que han estado siempre en la casa y que han tratado de seguir al Padre, que una vez que el hijo menor viene a casa, el hijo mayor está vuelto en celo, ¿no? Está con un celo de decir, no es justo que tu padre puedas aceptar a aquel que te desobedeció por tanto tiempo. O sea, ¿por qué lo tratas igual que a mí? Bueno, eso es lo que está pasando en la actualidad. Pero antes vamos a ver un poquito de lo que hemos aprendido y que Pablo nos ha explicado en estos versículos, en estos capítulos, del 9, 10, y pues bueno, hoy vamos a ver el 11. Así que lo podemos resumir con esta imagen, ¿no? Capítulo 9, el pasado de Israel. Si resumimos el pasado de Israel, pues lo vamos a dejar como la adopción. El presente de Israel lo vimos la semana pasada, es el capítulo 10, lo vemos como el rechazo actual de Israel sobre el Mesías. Y el futuro de Israel lo vamos a ver o a resumir como la salvación, ¿ok? Adopción, el pasado de Israel. ¿Por qué la adopción? Bueno, decíamos en el versículo 4 del capítulo 9, dice que el pueblo de Israel tenía la adopción, la gloria, el pacto, a ellos se les dio la ley, se les dio el culto, tenían las promesas, tenían los patriarcas y venía Cristo, pero en el presente hay un rechazo hacia el Mesías. Hay un rechazo hacia lo último que Dios les ha dado, que es Cristo. Hay un rechazo, y este rechazo lo vimos que era partido por 3 cosas: que el pueblo seguía ignorando la justicia de Dios, que el pueblo de Israel está ignorando la ley de Dios, el motivo del por qué Dios da la ley, y que está ignorando la fe que es a través de Jesucristo. Así que ignorando esas 3 cosas, están rechazando el Evangelio. Y el Evangelio es básicamente Cristo es el único suficiente para nuestra vida, es el único suficiente para la salvación. Pero también mirábamos precisamente 5 puntos de la elección de Dios en el capítulo 9. No sé si recordamos, la elección de Dios no depende del anhelo del hombre, no depende de conocer la ley y obedecerla, no depende de la carne, no depende de las obras, pero sí depende claramente de la misericordia de Dios. Resumimos con el versículo donde el Señor dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y el capítulo 10, que es el presente de Israel, vimos 3 elementos que activan la elección de Dios. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Recordemos la oración, ¿sí? Oír la palabra de Dios, porque recordamos Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el tercer elemento que pudimos ver la clase pasada es la revelación divina. Y el claro ejemplo, lo mencionábamos, es Pablo que aún respiraba muerte, dice, respiraba odio contra los cristianos, pensando que él estaba rindiendo un tributo a Dios. De repente una revelación en ese camino de Damasco, y de buenas a primeras, así como tú y como yo, de buenas a primeras ya creía en Cristo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, mi hermano, es básicamente 5 evidencias de la salvación de Israel, ¿sí? 5 evidencias de que el pueblo de Israel no ha sido desechado. 5 evidencias de la fidelidad de Dios sobre el pueblo de Israel, ¿ok?
La primera evidencia la encontramos en este versículo 1. Dice la palabra del Señor: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también dice Pablo: yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mi hermano, no podemos pensar que el pueblo de Dios ha sido desechado de la promesa. ¿Por qué? Porque dice Pablo: pues yo soy israelita. Si hubiese desechado al pueblo de Israel, pues ni siquiera yo, ¿me explico? O sea, ni siquiera yo hubiese aceptado a Cristo. Pero dicen: no, Dios no ha desechado a su pueblo, y si fuera así, pues entonces ¿cómo explicas mi conversión? La conversión, como lo hemos visto de Pablo, es un ejemplo de cómo será en el futuro la conversión de Israel. Déjame te explico este punto. Otra vez, la conversión de Pablo es un ejemplo de cómo será en el futuro la conversión de Israel. Ok, tal vez ahorita el pueblo de Israel está cegado, ahorita vamos a ver por qué, pero ha sido cegado por el mismo Dios. Pero cuando el Señor regrese, dice la palabra, que así como fue con Pablo, van a poder verlo. ¿Me explico? Ok, mira, 1 Corintios 15, versículo 8, Pablo dice, y el último de todos, como abortivo, me apareció a mí. No sé si recuerdas el capítulo 15, pero en el 7 dice: después apareció a Jacobo, después a los apóstoles. Dice: y al último apareció a mí. Pero lo que quiero rescatar es como abortivo. ¿Qué es un aborto? Es algo que se adelanta al parto, ¿no? Es un nacimiento que se adelanta antes. Y Pablo está diciendo: yo soy como abortivo. O sea, el pueblo de Israel va a ser realmente justificado, se le va a revelar al pueblo de Israel, pero a mí se me reveló antes como abortivo, y está diciendo Pablo básicamente, ¿no? Pablo está diciendo: oye, bueno, mi conversión fue antes de tiempo. O sea, fue completamente antes de tiempo, porque hay una seguridad de que cuando el Señor regrese va a haber una conversión total del pueblo de Israel. ¿Cómo lo sé? Bueno, Zacarías 12, vamos a leer Zacarías 12, versículo 10. Vamos a ver, es una profecía de Dios dada al profeta Zacarías sobre el pueblo de Israel. Dice este versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán, o sea, por fin, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mi hermano, ¿a quién traspasaron? ¿A quién traspasaron realmente? A Jesucristo. Dice: y me van a ver, por fin van a poder verme, a quien traspasaron. ¿Y qué va a pasar cuando el pueblo de Israel se le revele que Cristo realmente era el Mesías, así como se le reveló a Pablo, así al instante? ¿Qué va a pasar? Dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, mi hermano, en aquel día, ¿cuándo? En aquel día que el Señor regrese, y que ellos puedan ver a Cristo, al que horadaron. En aquel día, dice, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Mi hermano, va a ser una escena bastante fuerte, porque imagínate, lo han estado rechazando por años, y de repente, ¡pum!, va a haber una revelación, y Dios les va a hacer ver a este pueblo de que realmente Jesucristo era el Mesías. Entonces van a decir: estuvimos mal tanto tiempo, perdónanos por todo lo que te hemos hecho, Señor. Y es algo que va a pasar, pero ahorita no está pasando, mi hermano. Está en una etapa de rechazo porque todavía no se ha cumplido el tiempo, según lo que dice aquí Zacarías. Por eso Pablo está tan convencido que la primera evidencia de que el pueblo de Israel todavía está en esta salvación, de que realmente la fidelidad de Dios es firme con Israel, es Él mismo, ¿no? Él mismo, y que la conversión va a ser, ¡pum!, así en un abrir y cerrar de ojos. Hay una segunda evidencia que Pablo va a mencionar, y está en este versículo 2 en adelante, y habla del profeta Elías. Mira, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Te acuerdas de esta parte, no? Primera de Reyes, versículo 18 y 19, capítulo 18 y 19, cuando está precisamente este profeta Elías diciendo: oye, pues es que no hay nadie, Señor. O sea, realmente Elías estaba en un tiempo muy difícil, pero llegó un momento en el que Elías se sentía el único
sagrado, el único que adoraba a Dios, el único que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y el Señor como que lo detiene un poquito, le dice, espérame. Por eso dice el versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dice, el Señor le contestó, me he reservado. O sea, brother, no eres el único. Yo mismo, dice el Señor, yo me he reservado, a pesar de la infidelidad de mi pueblo, a pesar de la terquedad de mi pueblo, dice Dios, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que yo tengo misericordia de ellos, yo mismo me lo he reservado. Y tú puedes decir, oye, pero Israel te ha abandonado, Señor. Y el Señor te va a decir, sí, yo sé que me ha abandonado. Yo sé que Israel me ha abandonado, yo sé que Israel ha sido terco, yo sé que Israel ya no quiere nada, pero yo sigo reservándome un remanente por gracia. Así que Pablo les dice, aún en los momentos de incredulidad, como pasó con Elías en su momento, aún en esos momentos de incredulidad, y que ahora está pasando otra vez, porque estamos en incredulidad, no quieren ver a Jesús, no quieren reconocer a Jesucristo como el Mesías, aún en los momentos de incredulidad, le está diciendo Pablo, Dios se reserva un remanente. Así que mi hermano, es la segunda, la segunda evidencia de que el pueblo de Israel no ha sido desechado, la segunda evidencia de la fidelidad de Dios. La primera es Pablo mismo como un abortivo, y esta segunda evidencia es del profeta Elías. Versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios y por gracia. Y si por gracia, dice Pablo, pues ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, este trabalenguas básicamente lo que quiere decirte es que si te lo regalaron, pues es gratis, no lo pagas, ¿no? Si hay que pagar, pues entonces no es regalo. Y por eso dice, si por gracia, pues entonces no es por obra. Es regalado, es gratis, gracia. Mi hermano, no es por obra, es por gracia, y Dios se lo guardó como remanente. Aunque tus obras sean malas, Dios limpia ese pecado, y por gracia te da la salvación. Algo que no merecías, recuérdalo. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Pues, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite, eso quiere decir sus fiestas, sus banquetes, esto se ha vuelto en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Dios, mi hermano, Pablo está diciendo que Dios mismo, de acuerdo a lo que está recordando de David, que Dios mismo dijo que iba a dar oídos que no escucharan y ojos que no vieran. Mi hermano, prácticamente Dios ha endurecido, ¿sí? Dios le dio este espíritu de estupor, esos ojos que no ven, esos oídos que no oyen, y los ha endurecido completamente. Parece injusto, mi hermano, yo sé, pero ya lo vimos en el capítulo 9 y 10. Parece injusto. Lo vimos que pasó con Faraón. Y también tenemos que recordar algo aquí, mi hermano. Cuando fue con Faraón, podemos ver el principio del endurecimiento en el corazón de la gente. El principio del endurecimiento del corazón de la gente es resistirse a la gracia de Dios. No sé si recuerdas, pero fueron 10 plagas con Faraón, y en cada una de ellas hubo misericordia de Dios. Y Faraón se resistía y se endurecía. Segunda plaga, otra vez misericordia de Dios, y Faraón se resistía y se endurecía. Mi hermano, probablemente mucha gente que tú conozcas hoy en día hayan rechazado una y otra vez la gracia de Dios, casi como Faraón, y hoy tengan sus corazones endurecidos. O sea, han rechazado la gracia de Dios, han rechazado cada invitación a su iglesia que le has dado. Probablemente haya gente que tú conoces que han rechazado cada vez que los has invitado a escuchar la palabra, cada nueva oportunidad la han rechazado. O sea, hoy en día esta gente tiene el corazón endurecido como los judíos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La misericordia de Dios está mucho más allá. ¿Por qué? Porque aunque tengan este corazón endurecido, ¿qué dice Ezequiel 36, versículo 26? Y en esta porción que vamos a ver, estos dos versículos, quiero que puedas remarcar en tu Biblia todos los verbos que provocan una acción son de parte de Dios, no de parte del pueblo,
no de parte tuya, de parte de Dios. Mira, dice Ezequiel 36, aquellos que han endurecido su corazón, dice, os daré un corazón nuevo, nuevamente, os daré, ¿quién lo va a dar? Dios, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré, y haré, y diré. O sea, todo el Señor lo hace, mi hermano, todo el Señor lo hace. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaré mis preceptos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que yo di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Brother, ¿qué hiciste tú para quitar ese corazón? La misericordia de Dios. Porque de cierta manera, esta ha sido una realidad en nuestras vidas. Mi hermano, tú y yo tenemos corazón tan duro, tan endurecido, y Dios se reveló a nuestras vidas y nos lo cambió. Dice la palabra del Señor que ha cambiado nuestro lamento en baile. Él cambió el corazón en nuestras vidas. Aquellos que estamos escuchando su palabra hoy, aquellos que podemos ser perceptibles a la presencia de Dios. Lo maravilloso es que Dios sigue transformando vidas. Y mi hermano, si Dios transformó un corazón tan duro como el mío y como el tuyo, ¿tú crees que no puede transformar el corazón actual de los judíos? Claro que lo puede hacer. Por eso es la segunda evidencia. Tercera evidencia, mi hermano, la tercera evidencia de que el pueblo de Israel está firme en las promesas del Señor está en este versículo 11 en adelante. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Mi hermano, está escrito, ¿sí? Por su transgresión tú y yo tenemos ahora una entrada, tenemos una oportunidad. Pero aquí está escrito, la palabra de Dios dice, asegura, profetiza que Israel va a tropezar. Y así pasó. Ya lo había dicho la palabra del Señor, ya el Señor se lo había dicho por varios profetas, y se cumple simplemente. O sea, ya está escrito. La palabra es evidencia, es la tercera evidencia de que así como dice que el pueblo de Dios va a tropezar y tropezó, también dice que el pueblo se levantará y se va a levantar. Así que es la tercera evidencia de que la fidelidad de Dios está firme con el pueblo de Israel. Versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, imagínate, si la transgresión del pueblo escogido de Dios, que es Israel, sirvió para darle riqueza al mundo, dice, imagínate la defección de la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la restauración? O sea, se van a restaurar. Pablo está diciendo, va a haber un tiempo de restauración, ya lo vimos en Zacarías, va a haber un día en el que el Señor venga y que van a ver al horadado y entonces van a llorar. No van a llorar porque no van a ser salvos, van a llorar porque lo pueden ver ahora, van a llorar de alegría porque ahora ya van a ser capaces de verlo, mi hermano. Así que dice, si cuando transgredieron hubo riquezas para el mundo, imagínate cuánto más va a ser en su plena restauración. Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar hacer a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será cuando su admisión sea presente? ¿Qué va a hacer, brother? Dice, lo único que puede hacer es vida entre los muertos. Vida entre los muertos. Vamos a leer Romanos 10:19. Romanos 10:19, mi hermano, para poder poner este tercer punto de la evidencia que es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios lo dice, que el pueblo de Dios, que el pueblo escogido, que Israel va a continuar. Dice el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido este Israel primeramente a Moisés? Dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Mi hermano, el presente de Israel estaba marcado, el futuro de Israel está marcado y lo vamos a ver. Cuarta evidencia. La cuarta evidencia que Pablo presenta aquí para hacernos entender que el amor de Dios está todavía sobre el pueblo de Israel son los patriarcas. Y menciona algo del Antiguo Testamento. Versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué está hablando aquí? Bueno,
Está hablando de la primicia. ¿Cómo se presenta a Dios? Se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la primicia del pueblo. Y Pablo dice, si las primicias son santas, pues está escrito, toda la masa restante será santa. Y así como la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, es un hecho, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz sin nada, sin ninguna vela en el entierro, simplemente el Señor por su misericordia te injertó ahí nada más. Dice, y la rica savia de olivo, dice, no te jactes, brother, sin haber hecho nada. De repente vemos a Israel y decimos, yo sí soy del pueblo escogido y tú no. O sea, no te jactes, lo que dice Pablo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas toda la raíz, sino que la raíz te está sustentando a ti. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí. Dice, pero bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no por ti, sino por la fe. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán insertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Así que, mi hermano, está en estos versículos que Pablo extendió aquí, básicamente nos está diciendo que sí, que la cuarta evidencia es de que si las primicias son santas, todo el pueblo es santo. Que los que tienen primeramente la oportunidad de salvación son los judíos. Ahora, no todos los pueblos, o sea, no todos los judíos, nos ha quedado claro, pero sí, todavía poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Ok? Poderoso es Dios, este versículo 23, para volverlos a injertar. Y por último vamos a ver la quinta razón. Y la quinta razón es Dios mismo. Mi hermano, ya hemos visto 4 evidencias por las cuales podemos ver que la fidelidad de Dios ha sido firme para el pueblo de Israel. La primera evidencia es Pablo mismo, que se dice que es como abortivo. La segunda evidencia es el profeta Elías, ¿sí? Lo que pasó en 1 Reyes 18 y 19, cuando habla precisamente de esta parte de que Dios es el que se hizo un remanente, es el que apartó un remanente, no por sus obras. La tercera evidencia es la palabra de Dios, es decir, las profecías, que las mismas profecías se han cumplido hasta hoy. Es más, el rechazo actual de Israel se está cumpliendo porque fue profetizado. Asimismo, en Zacarías hemos visto que la profecía dice que el pueblo va a creer, el pueblo de Israel. Vemos esta cuarta evidencia, que son los patriarcas, y la quinta evidencia que podemos ver es Dios mismo. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrada a la plenitud de los gentiles. Mi hermano, subraya esta parte, que es lo importante. Que ha acontecido a Israel endurecimiento, subraya, en parte hasta que. ¿Ok? En parte. Hay un endurecimiento actual en Israel, pero en parte, y hay un periodo de tiempo hasta que. ¿Cuándo? Hasta la entrada de la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Me estás escuchando? O sea, hay un periodo de tiempo. ¿Sí? Hay un endurecimiento en Israel en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, y cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacobo la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Mi hermano, está sencillo lo que hemos visto, ¿no? Tenemos que predicar y predicar ya. ¿Me entiendes? O sea, nuevamente, hay un endurecimiento actual en Israel, pero es en parte. No siempre, va a ser en parte.
y hay un periodo de tiempo. ¿Cuánto dura ese periodo de tiempo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bro, imagínate, mi hermano. Hay un periodo de tiempo, y cuando ese periodo se cumpla, es decir, cuando el último cristiano entra al arca de Cristo, en ese momento viene el Señor por segunda vez y ¡pum! Empiezan entonces los judíos a creer. O sea, imagínate que seas tú el último que meta a esa gentil a la barca, mi hermano. O sea, imagínate que le estás predicando a alguien, le estás predicando a una persona, y de repente esa persona abre su corazón, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, transformación total en la iglesia. Viene el rapto y toda la iglesia será salva, brother. Sería increíble. Sí, pero sobre todo sería increíble ser el último que Dios, o ser aquel ser humano que Dios usó para meter al último personaje al arca. ¿No te parece increíble esto? Así que el llamado nuevamente de Pablo por tercera semana consecutiva es: predica ya, mi hermano, prediquemos ya. ¿Qué podemos hacer tú y yo para acelerar este proceso donde el Señor regrese y que nosotros volvamos a casa? Predícale a todo lo que se mueva, mi hermano. Predícale a todo lo que se mueva. O sea, no sabes si el taxista al que le vas a predicar es el último, brother. No sabes. Mi hermano, predica el evangelio. Predícalo, simplemente predícalo. Y cuando entre el último, ¡pum!, todo Israel también será parte del plan y serán salvos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que todos los israelitas de todos los tiempos se salvarán? No. Lo que está diciendo Pablo aquí es de que en el momento que entre el último gentil, la plenitud de los gentiles, en ese momento va a haber una revelación a los israelitas que están en ese momento existente, como pasó con Pablo, y van a creer. ¿Ok? Por eso Pablo lo menciona de esta manera, el versículo 28 dice: así que en cuanto al evangelio, en este momento los gentiles son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes. ¿Estás de acuerdo? Tú y yo en otro tiempo éramos desobedientes por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concebida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mi hermano, escucha esto que Pablo está diciendo. O sea, el pueblo era el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y por otro lado tienes a los gentiles que nunca obedecieron a Dios, ni lo buscaban, ni nada de ese rollo. Bueno, Dios, a los que estaban en desobediencia, Dios ahorita lo está agarrando. Al pueblo elegido de Dios, que estaban en obediencia constante sobre la palabra, ahora que está el Mesías, están en desobediencia porque no lo quieren aceptar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sujetar a los que estaban en desobediencia y a los que estaban en obediencia, sujetarlos a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. O sea, Pablo está diciendo, wow. Por eso el versículo 33, Pablo dice: oh, profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Pablo está sacadísimo de onda con lo que el Señor le ha revelado. ¿Quién? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Pues nadie. Antes, dice este versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mi hermano, hay un plan perfecto de Dios. Y gracias a Él, tú y yo formamos parte de este plan. Y tienes que atesorar este versículo 36 en tu vida, en tu corazón. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Mi hermano, tú y yo somos de Él, somos por Él y somos para Él. Que nunca se nos olvide. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana con el capítulo 12.